Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Acción Positiva. Esta noche nos acompañan de nuevo el doctor Armando de la Torre, quien es director de la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín, y el licenciado Ramón Cadena, quien es representante de la Comisión Internacional de Juristas. Él es abogado en Derechos Humanos. Como se recordarán, el domingo anterior tuvimos unos temas muy candentes y muy diversos, de los cuales vamos a ver en este momento un pequeño resumen. Vámonos a la legislación vigente. Para mí, el mejor ejemplo de la falta de criterio ético generalizado fueron los acuerdos de paz. Y en lo que respecta a impunidad por los delitos cometidos durante el conflicto armado, es parejo para todos. El informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico estableció que el Ejército cometió el 95% de las graves violaciones a los derechos humanos y la guerrilla el 5%. Yo no parto de ese supuesto. Yo parto de que hay reglas mejores que otras. Y de acuerdo a las reglas, si son buenas, los buenos siguen siendo buenos y los malos dejan de ser malos. Y yo diría lo siguiente en relación a la historia de vida, a la honorabilidad de la persona. Honorabilidad. Lo que las comisiones tienen que hacer es, en primer lugar, analizar la historia de vida del funcionario. No me importaría que Germán Chupina hubiera sido director de Derechos Humanos, del COPREDE. Porque si hay un sistema judicial que funcione con reglas buenas, los malos o se portan buenos o terminan en la cárcel. Que mientras los magistrados de la Corte Suprema, de la Corte de Constitucionalidad y de las Cortes de Apelaciones estén sujetos a la aprobación de los diputados del Congreso, que es el ente más político del Estado, cada 5 años, no puede haber justicia en Guatemala. La forma más frecuente y eficaz de la corrupción en Guatemala, de la violencia en Guatemala, de la, iba a decir, inmoralidad, tanto en el sector privado como en el público, es la facilidad con que se miente. Pero el asunto es que la Comisión de Postulación pasada nunca hizo audiencias públicas. Las audiencias públicas son un mecanismo para transparentar la elección. Que si en lugar de Jorge Serrano de presidente, hubiéramos tenido a la Madre Teresa de Calcuta de presidente, con los mismos privilegios, entre otros los confidenciales de Jorge Serrano, la Madre Teresa de Calcuta se hubiera corrompido por las reglas del juego que rodeaban la disposición de fondos sin dar cuentas que tenían los presidentes con los confidenciales. Es muy malo robar, es muy malo censurar a la opinión libre, todo eso está muy malo. Pero no es malo mentir. Es malo, doctor. Pero viceversa. Las reglas de la ley de comisiones de postulación son buenas. Es muy mala. Doctor de la Torre, licenciado Cadena, muchas gracias. Nos quedamos en una parte bien interesante, doctor. Los hombres son los mismos, los sistemas son los que fallan. Pero le vamos a dar al licenciado Cadena porque ya lo dejamos contestar en el tema. Ramón, ¿qué piensas tú de eso? Muchas gracias. Yo creo que los hombres tratan de crear buenos sistemas jurídicos. En algunos casos lo logran, en otros no. El neoliberalismo es un sistema gravísimo para el ser humano, por ejemplo. Pero yo creo que la ley de comisiones de postulación es muy buena, es una buena ley. Si analizamos la historia antes de la ley de comisiones de postulación y después de la ley de comisiones de postulación, vamos a notarlo. Antes las comisiones de postulación sesionaban en secreto, hacían más fácilmente los acuerdos. Después de la ley de comisiones de postulación, las sesiones son públicas, se evidencian las negociaciones, se evidencia a veces el desconocimiento que los mismos comisionados tienen, se evidencia quiénes son los que están negociando y quiénes defienden principios democráticos. Entonces, a mí me parece que es un gran avance la ley de comisiones de postulación. Ahora, por ejemplo, el doctor mencionaba en nuestro programa anterior, y tal vez este ejemplo que tú mencionas es bueno, porque ahora que se está eligiendo el fiscal,
ya se empieza a señalar por parte pues, de la auditoría social de las diferentes organizaciones que empezaron mal, ¿verdad? Teniendo sesiones secretas, digamos, a espaldas. Ese es el problema, que lo creo yo, que el problema fundamental es que si hay una buena ley, que es una ley democrática, lo que sucede es que los funcionarios, los representantes incluso de algunas universidades, lo que hacen es tergiversar la ley, retorcer la ley. Ese es el gran problema que tenemos en Guatemala. El funcionario debería de estar sujeto a la ley y cumplir con ella. Pero ya vimos una última de las sesiones de la Comisión de Postulación actual en la que discutieron aspectos puramente formales y no entraron a discutir aspectos sustantivos. Entonces, por ejemplo, cuando aprueban el cronograma, no aprueban las audiencias públicas. Por lo menos deberían de tener audiencias públicas con los últimos 10 finalistas de candidatos a fiscal general. Pero en términos generales yo creo que el procedimiento, el nuevo procedimiento que plantea la reforma de la Constitución del 85 es buena. Tiene 2 etapas, una de comisiones de postulación y la otra en la que eligen el órgano político. Es cierto lo que usted planteaba en relación a que el Congreso sea quien elija a los magistrados de Corte Suprema de Justicia, pero si tuviéramos un buen trabajo en la comisión de postulación y hubieran llegado los candidatos y candidatas mejor calificados y más independientes, el Congreso hubiera tenido menos posibilidad de poner gente corrupta o gente que no llena los requisitos. Bueno, porque imagínese, doctor de la Torre, de que aún, por ejemplo, en el caso de la defensa pública penal, todavía el día anterior, por ejemplo, 8 o 7 bancadas decían que iban a reelegir a la misma persona. De repente sabrá Dios por qué negociación extraña cambia, ¿no? Pero ya esto venía mal desde el principio. Desde el principio, porque las bancadas no tienen por qué elegir magistrados. El Congreso no tiene por qué elegir magistrados. Los magistrados deberían ser propuestos por comisiones postuladoras dentro del Poder Judicial mismo. Y son los del Poder Judicial mismo los que deben elegir magistrados y jueces. ¿Y quién dice que ellos no sean corruptos también? Puede ser que lo sea. ¿Cómo quitamos la corrupción? Puede ser que lo sea, pero ciertamente la justicia está politizada en Guatemala porque se decide todo en el cuerpo político por excelencia del Estado, que es el Congreso. Sí, definitivamente. Antes, quien elegía incluso al presidente de la Corte Suprema de Justicia era el presidente del Ejecutivo, con la Constitución anterior. Y peor aún, sí, más corrupto, peor aún cuando un presidente de la Corte Suprema de Justicia agradecía al presidente que lo haya nombrado. Claro. Y más grave aún cuando Ríos Montt, como después de dar el golpe de Estado, como jefe de Estado, creó los tribunales de fuero especial. Es la intromisión del poder político en el sistema judicial que debería de ser independiente. O sea, que no hay los tribunales de fuero especial es el peor ejemplo que tenemos de intromisión en el sistema de justicia. Pero lo que usted plantea es correcto. Debemos de fortalecer la carrera judicial. Pero esa es otra reforma que hay que hacer ahora. Yo creo que ahorita debemos de empezar la reforma a la carrera judicial. Ya tuvimos un periodo en Guatemala en el que el presidente nombraba a la Corte Suprema. Ya eso se superó. Pasamos a comisiones de postulación, lo cual es un avance. Y ahora debemos de pasar a dar un paso más adelante, que es una buena carrera, una buena ley de carrera judicial que permita cabalmente el gobierno de los jueces, ¿verdad? Y que permita, en segundo lugar, una buena ley de carrera judicial, imponer sanciones a aquellos jueces que no cumplen con su tarea en una forma correcta. Y lucha contra la corrupción a nivel de políticas de persecución penal. Doctor, ¿cómo define usted una ley como buena? Una pregunta interesantísima. Yo diría que una ley es buena en la medida en que es, en primer lugar, democrática, en segundo lugar, que permite la participación ciudadana, en segundo lugar, que beneficia a las mayorías, y en tercer lugar, que tiene recursos que permiten al pueblo acudir a los tribunales para resolver sus diferencias. Una ley buena lo que viene a hacer es resolver los conflictos de la sociedad, que es lo que buscamos los juristas, que el derecho ayude a la paz y a resolver los conflictos. Sí, vamos